Bueno, metiéndonos de lleno en el libro, Raquel, ¿por qué decidiste Dale, que la línea fuera la narradora? la niña. Eh, la verdad es que mi primera decisión no había sido esa, sino hacer un texto en tercera persona y tampoco y tampoco un texto que siguiera la historia de dos personajes o un personaje todo el libro, sino que iban a ser como postales, ponele, sí, postales, de distintas historias que yo quería contar, que conocía y que a partir de, ¿no? A partir de historias que conocía. Pero después se me fue como planteando el problema del tono. Y entonces, como meterme con las historias de otras personas, con material de otras personas eh, casi que la primera idea iba a ser un libro de no ficción, entonces meterme con la vida de otras personas me empezó a resultar un poco incómodo, ¿no? Incómodo ya te digo, por el tono, ¿no? Como que se me estaba como convirtiendo en una cosa como muy seria, muy... Eh, entonces, bueno, decidí hacerlo en primera persona, también con ese material que tenía de otras historias y con mi propia biografía como estructura sobre todo, ¿no? Este, y eso me dio la posibilidad de un tono más desenfadado, digamos, ¿no? Poder incorporar ciertas eh, notas de humor, si se quiere, y poder contar eh, cómo la tragedia en las infancias, si hay un entorno, digamos, que sostiene después de la tragedia, no es algo que se vive trágicamente cada día, ¿no? Sino es algo que es digamos, como una nube permanente eh, que enmarca la vida, si querés, pero que la vida sigue, digamos, ¿no? La vida es la vida de una niña, de un niño, con las cosas de la cotidianidad, ¿no? Como las cosas que tiene la cotidianidad. ¿Y pensás que la mirada femenina le aporta algo distinto a la historia? Uf, no sé, no lo sé muy bien. Es la perspectiva de una niña y de una hermana mayor, ¿no? Supongo que esta misma historia vista desde el punto de vista del hermano menor podría haber sido una historia completamente distinta, ¿no? Eh, creo que habría que pensar si el sentido de la responsabilidad está solo porque es la mayor o también porque es la mayor y es una nena, ¿no? Eh, podría ser, la verdad. En la primera respuesta pusiste el acento en el tono, ¿no? Que es algo fundamental. ¿Cuándo te diste cuenta que habías encontrado el tono preciso? ¿Fue de movida o hubo varias tentativas? No fue de movida y yo creo a la distancia que el tono en el mismo libro se va encontrando, digamos, que el tono es como que entra en calor, ¿no? Que en el primer capítulo todavía no está del todo encontrado el tono desde mi punto de vista, y después va entrando en calor. Eh, yo creo que con sus vaivenes, ¿no? Eh, por supuesto quiero decir, eh, es una novela que es mi tercer novela y, y que yo no sé si alcancé ahora un punto de madurez, ¿no? No lo podría decir, pero sí puedo decir que en ese momento todavía no lo había alcanzado, ¿no? Eh,
Pero yo creo que en los momentos donde la niña puede conectar, ¿cómo decirte? Creo que todo el tono está en verse conectada, digamos, con la emoción y tratar de salir de ahí lo mejor parada posible, ¿no? Como eh, las emociones sorprenden, por decirlo de algún modo, como la sorprende un recuerdo, ¿no? En el sentido de algo no buscado. Eh, entonces, bueno, cuando se ve conectada con esa emoción que le da como miedo de perder pie, y vuelve a encontrar el modo de ponerse de pie, en esos momentos yo siento que el tono está más encontrado. ¿Escribir este libro te ayudó a comprender más en profundidad lo que significaron esos años o a la inversa, el conocimiento de lo que fueron esos años, de ahí nació la voluntad de escribir este libro? Y yo creo que es una cuestión dialéctica, ¿no? Te vas eh, eh, cuando escribís un libro, siempre que lo terminás, estás en un lugar distinto, ¿no? Si no, eh, como- lo digo con todo respeto y ahora explico por qué, ¿no? Pero si no es periodismo. ¿Es periodismo en qué sentido? En el sentido de administrar una información, o sea, de tener una información y administrarla. Y yo creo que la literatura es todo menos eso, ¿no? Es todo menos información. La información incluso puede ser muy ínfima, ¿no? Muy, eh, muy poca cosa la información. Eh, la literatura está en el cómo, ¿no? No tanto en el qué contar. Entonces, si vos te metés con el cómo, te metés con la forma, digamos, te metés eh, con con no quiero ser presuntuosa, digamos, pero vamos a tomar la palabra de Urondo, te metés con la palabra justa, entonces no podés salir igual que como entraste de ese libro. No, entonces, a mí no solamente me ayudó en el momento de hacerlo, de terminarlo, sino en cada lectura, te diría, en cada lectura que hacen las personas que me hacen devoluciones o me cuentan cosas, o inclusive es un libro que se lee bastante en la universidad, entonces tengo muchas devoluciones o sea, se hacen trabajos, ¿no? Con ese libro, trabajos prácticos, trabajos de fin de cuatrimestre, entonces siempre escucho cosas que no se me habían ocurrido, la verdad, pero siempre ¿no? Entonces voy como entendiendo no solamente cosas de cómo se vieron esos años, sino que también voy entendiendo cosas que están traficadas en ese libro y que no hay con qué darle, o sea, necesita de la lectura de los lectores para poder ser descubierto, ¿viste? No, sucede ahí, ¿viste? Sucede en ese encuentro. Eh, También me hizo las devoluciones, las lecturas la misma factura del libro, me hizo pensar bastante en, en lo poco escuchada, digamos, que están las voces de las niñas y los niños. En esos años y en todos los años, ¿no? O sea, eh, en todas, absolutamente todas las tragedias sociales hay niños y niñas, en todas, ¿viste? Y, y vos vas a ver testimonios, qué sé yo, los testimonios recogidos en
recogidos por la CONADEP, testimonios recogidos por el ACNUR, por la ONU, por cualquier ONG, y son testimonios de adultos, siempre, siempre. No hay nadie que recoja los testimonios de los niños y las niñas que están ahí y que mismo por ser invisibles para los adultos tienen un montón de información que los adultos no tienen y nadie les toma testimonio. Por ahí se les toma, o sea, lo que se sabe de lo que pasó con los niños y las niñas es porque de adultos dieron testimonio, pero en ese momento nadie, o sea, en las largas colas, ¿no? De, de que se hicieron con familiares, ¿no? Para tomar testimonio, nadie se sentó a escuchar a los chicos, de las chicas. Entonces me hizo pensar eso en esos años y ya te digo, en este momento también, ¿no? En estos momentos. Tal vez algo se mueve, no sé, por ejemplo, he visto en redes sociales niñas y niños en Palestina contar su experiencia, ¿no? Lo que están viviendo. Eh, y no es solamente más conmovedor, porque son niños y niñas, sino que eh, es una perspectiva única, porque en las infancias las cosas están sucediendo por primera vez. Entonces, hay un descubrimiento, ¿no? Que hace que se ponga en valor cosas que están naturalizadas para las personas grandes. Entonces, es un testimonio invaluable. Y me parece que eh, ahora hay como cátedras, ¿no? De infancia y dictadura, mesas de infancia y dictadura, qué sé yo, hay un montón de cosas. Este, pero siguen siendo cosas de los adultos. Mira, salvo el año pasado fui a Chile a una muestra este, que tiene muchos años ya, que se llama Infancia y Dictadura, y me encontré con un material tremendo de cosas producidas por niños y niñas durante la dictadura chilena. O sea, no hay, ¿cómo te puedo decir?, una mirada antropológica, ni psicológica, ni sociológica del asunto. Están simplemente, y con toda la complejidad de eso, expuestas diarios íntimos, dibujos de la escuela, trabajos que se hicieron en grupos de niños y niñas exiliados, o mismo en Chile, que los curas tenían niños y niñas, afectados directamente, ¿no? Con familiares muertos, presos, desaparecidos, y también ¿no? Entonces, ese es un material que también me hizo pensar mucho ya te vuelvo a insistir, en esos años y en estos años, ¿no? ¿Cómo no Es hay cierto, nadie recogiendo los testimonios hablados, ya te digo, dibujos, etcétera, de los niños y las niñas que están viviendo este momento? porque es cierto, Este momento. cuando los adultos, digamos, abordan el tema de la niñez, fungen como si fueran la voz de los que no tienen voz, cuando los niños tienen voz. Lo que pasa es que hay que escucharla, ¿no? Claro, claro. No es que son los muertos de los campos de concentración que no tienen voz. No, están ahí. Y con, Estuvimos ahí. y con este libro, tengo entendido, pasó algo muy, muy bueno, porque no es solamente una historia contada por una niña, sino que también, además de ese público universitario al que aludiste hace un rato, llegó también a un público de niños, ¿no? Sí, sí. Eso fue muy hermoso, es muy hermoso y es lo que me hizo hacer un trabajo que ha sido un trabajón, porque empecé en el 2020 y lo terminé hace unos meses, que fue grabar el audiolibro. Lo grabé con una actriz, con Florencia Sacchi, y lo dirigí eh, para un público eh, que todavía no es un público lector, ¿no?
también para cualquier público, obviamente, pero yo lo hice pensando, lo hice a partir de la lectura de los chicos y las chicas en las escuelas, que, viste, para el 24 de marzo voy a escuelas, qué sé yo, pero fui a una escuela en diciembre, acá en Lugano, y me encontré con una cosa muy loca, ¿no? O sea, con una lectura profundísima de los chicos y chicas de sexto grado, que habían hecho un trabajo, un video increíble, hicieron como una reelaboración del libro, porque leen partes del libro y se ven dibujos, pero están ordenados, bueno, como a ellos les pareció que había que ordenarlo. Eh, eh, por ejemplo, para decirte algo, la historia del gomero, ¿no? Ha sido una historia que les ha impactado muchísimo, por alguna razón. Entonces hay un montón de dibujos del gomero, del lavarropas torcido, de las baldosas levantadas, ¿no? Bueno, ya te digo, unas lecturas muy profundas, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo grabé y por suerte tuve la gracia de que la suerte, digamos, de reeditar este libro con Fondo de Cultura Económica, que es una editorial estatal, ¿no? Entonces, estatal de México, pero es estatal. Entonces, tuve la posibilidad de firmar un contrato muy distinto a los contratos que firmé con Alfaguara, con Factotum, qué sé yo, ¿no? Que son contratos leoninos y que te tienen atrapada casi que para siempre. Entonces me dejaron hacer el audiolibro y regalarlo. Qué bueno. Qué bueno eso. Entonces, bueno, está en YouTube, está en Spotify, es Pequeños Combatientes, y se puede escuchar por cualquier persona que quiera, y no sale nada. Y bueno, eso apareció, ya te digo, con eh, una demanda no explícita, pero que yo sentí esa demanda de la lectura infantil. Incluso estoy haciendo, con dificultad, porque bueno, el tiempo es difícil, estoy haciendo un cuadernillo para maestros y maestras, para trabajarlo en la escuela, de un modo de no hacer mierda a los libros, ¿viste? O sea, no cuestionarios que pregunten o que traten de averiguar si leyeron el libro o si entendieron cosas muy simples, ¿no? Sino como una a partir del libro. Entonces, es como cosas para jugar, cosas para pensar, y también cosas que están dadas por sabidas en el libro, y eso también me parece que es una lección para los que escribimos y para las personas que escriben para infancias, eh, están dadas por sabidas cosas que son muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética, o Montoneros, o el o Perón, o bueno, cosas por el estilo, que en ninguna parte está explicado qué es cada una de esas cosas. Pero bueno, los pibes y las pibas en contexto entienden perfectamente, ¿no? O qué sé yo, el Komsomol, ¿qué es el Komsomol? Entonces, bueno, hice un apéndice con videos o con como cosas que fui encontrando, ya voy por la mitad, pero en algún momento terminarlo, también para poder, lo voy a dejar en el repositorio de la Universidad de La Plata, justamente, que también se puede bajar ahí del repositorio de la Universidad de La Plata, bueno, para abrir, ¿viste? Es un poco también lo que pienso, lo que vengo pensando hace tiempo en relación a los libros, ¿no? Eh, y a ¿cómo se dice? ¿A quién es dueño de un libro? ¿Quién es dueño de un libro? Porque realmente las escritoras y los escritores no somos dueños de lo que escribimos y publicamos. Nosotros cobramos el 10% del PVP
o sea, el 10% del precio de venta al público, el precio de tapa, una vez cada 6 meses, con el precio que vos vendiste hace 6 meses, ¿no? Y además te dan ese dinero sobre unas ventas cerradas, o sea, vos no sabés, no es que te muestran las facturas de las No, no librerías hay donde un se vendió. registro. No, claro. Ellos tienen su registro, obviamente, pero los autores no tenemos ese acceso. Esa posibilidad de auditar. No, yo le decía a mi último editor, le decía, mirá, si me pagás el 10%, soy una socia minoritaria, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo ver los libros? ¿Por qué no puedo ver las cuentas? Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, para mí, desde el punto de vista económico, yo prefiero regalarlo. Prefiero que sea libre. Prefiero este, bueno, que quien quiera tener acceso a eso, que lo tenga. O sea, ¿para qué escribo? Y lo que es impresionante, Raquel, es que hemos naturalizado, bueno, los escritores, los lectores también, que el que puso en marcha toda esta maquinaria, que es el autor, se quede con el 10% nada más. Y que en el mejor de los casos estaría contento que le hagan una rendición fiel a la realidad, digamos. Pero es un escándalo, ¿no? Jamás es una rendición fiel. Y te voy a decir, tan naturalizado está que Stephen King, ¿no? Stephen King logró el 15. Y que sigue siendo poquísimo. Claro, él, bueno, en sus contratos se queda con los derechos para las películas, para los audios, Sí. etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, puede ser millonario. Pero te quiero decir, el 15% logró Stephen King. Entonces, yo te voy a decir una cosa, yo hice un experimento con una editorial que es Siberia, que es a partir de lo cual estoy haciendo los audiolibros, de pensar el dinero para el autor como la imprenta. O sea, el precio de la imprenta, lo que a mí me salió imprimir el libro, marca el precio de la tapa. Es decir, si a mí me salió 100 pesos imprimir un libro, 100 pesos para la imprenta, 100 pesos para el autor, 100 pesos para la editorial. O sea, 33 para cada uno. Y si metemos ahí a la librería, 25% para cada uno. Y es absolutamente posible. No te morís. Okay. No te morís, no te fundís. Claro. Raquel, volviendo al procedimiento de escritura del libro, quería preguntarte, ¿cuáles fueron los principales escollos con los que te enfrentaste? Bueno, el principal escollo, por supuesto, fue la voz, ¿no? O sea, no perderme de la voz. Porque cuando vos sos una persona adulta, claramente, y escribís la voz de un niño o una niña, podés caer en la, en el problema, digamos, de ironizar sobre lo que está pasando, ¿no? Como es difícil de explicar. Me fue muy claro cuando trabajé con la actriz, ¿no? Porque también está el tono de la lectura de eso. Entonces, por ejemplo, a ver si se me ilumina. Por ejemplo, el capítulo donde cuenta la religión, ¿no? Entonces, vos podés como sentir el humor de eso, o sea, como reírte de eso, ¿no? O podés ponerte en los zapatos de esa niña que no le causa gracia. Estás contando una cosa que a ella le causa gracia. A vos te puede causar gracia escucharlo, pero a ella no le causa gracia lo que está contando, es muy serio. Entonces, ese fue para mí la dificultad más grande, ¿no? Y después, no te diría una dificultad, porque no fue una dificultad, pero sí
algo a lo que le di mucha bola fue desprenderme de la anécdota para que, o sea, yo lo que traté de hacer fue conectar con sensaciones, sentimientos, impresiones, ¿no? Que venían metidas, por decirlo de algún modo, en un recuerdo. Ahora, por ahí la anécdota de ese recuerdo no me terminaba de servir a mí para contar esa sensación, ¿no? O sea, a mí me daba esa sensación, ese recuerdo, pero no me terminaba de servir. Entonces, lo que tuve muy claro fue que no es una autobiografía donde tengo que ser fiel a lo que yo viví, sino traté de ser fiel como a lo esencial de lo que yo había vivido, como a, a poder transmitir esa sensación, un poco de, no sé, de desamparo y al mismo tiempo de búsqueda de sentido, ¿no? Como de la sensación de responsabilidad que pesa y a la vez que responsabilidad que, que te da un nudo, ¿no? Que te da un sentido al por qué estamos acá, por qué estamos viviendo esto, ¿no? Eh, entonces, eso fue lo que intenté, ya sea con la anécdota de mi propia vida, como las anécdotas que fui recopilando, ¿no? O sea, no es una colección de anécdotas. Bueno, hablando de las sensaciones que tenías cuando eras niña, cuando tenías la edad de la narradora de Los Pequeños Combatientes, ¿qué te pasaba siendo niña ver que esa tragedia que a vos te atravesaba, eh, por decirlo de algún modo, no paralizaba al mundo, ¿no? Que la gente seguía en sus cosas como si nada. ¿Te costó mucho acostumbrarte a eso siendo niña? No, eso me costó más de grande. O sea, siendo niña, no reparaba en eso. Más bien estás como adentro de la rueda, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Eh, después, bueno, cuando fui grande, pero mira, me pasa mucho ahora, yo soy empleada pública, ¿no? Y este, voy al trabajo y cada lunes hay gente que estaba el viernes y que el lunes no está. Clarísimo. Entonces decís, pero ¿cómo, qué hace la gente que sigue trabajando? ¿Por qué la gente está, por qué no se para el mundo? Esta silla estaba ocupada por una persona y ahora no está más. Entonces, hay algo como que es de una violencia brutal y al mismo tiempo es como, no sé cómo decirte, como de la condición humana pareciera, ¿entendés? Amén de, uno puede decir, bueno, del juicio que se pueda hacer sobre eso, ¿no? De, Sí, este, como dirían los Cadillacs, ¿viste? O sea, no, estaba mirando la telenovela, por eso nadie miró para afuera, ¿no? O esto, bueno, este, ¿cómo puede ser que no te, no sé, que no te pliegues al paro cuando no te despide una voz de pedo, porque no sabes lo que va a pasar el viernes que viene, ¿no? Pero más allá de ese juicio o del adormecimiento que sentimos en la gente, qué sé yo, hay algo que yo digo, yo lo pensaba en relación, pensaba esto, no sé, hace 45 años, ¿no? 50 años. Pasa el trabajo, esa persona no está. ¿Está enferma o qué pasó? sí. Por lo menos no se hacen la pregunta, ¿no? Como si hubiera un disciplinamiento tácito a aceptar lo que venga. Sí, por un lado, pues digo, por un lado eso, ese disciplinamiento, y por otro lado,
hay como algo de una opción, ¿no? O te detenés y ves como todo a tu alrededor se va rompiendo, cayendo en una catástrofe sin precedentes, y entonces te tirás vos también, o seguís caminando. O sea, pues, más allá del juicio moral que uno pueda tener sobre eso, del juicio político que uno pueda tomar sobre eso, hay algo también, ya te digo, como de la condición humana, ¿no? De seguir andando, seguir andando. Entonces vos ves vos ves Palestina y los pibes jugando a la pelota, ¿no? ¿Qué hacen? Claro, claro. Bueno, la narradora tiene certezas muy fuertes, ¿no? Muy implantadas, y vos también sos una mujer de convicciones, pero ¿has perdido algunas de esas certezas en el camino? Bueno, ¿qué decirte? Hay certezas que son como dogmas, ¿no? Como cosas dogmáticas. Y hay otras certezas que son la esperanza. Es decir, o sea, que no tienen de dónde agarrarse en ningún lado. O sea, venceremos. No sé, qué dato de la realidad eh, podés poner sobre la mesa para semejante afirmación. Ninguno. Estamos en la derrota más profunda. Pero bueno, hay algo que sostiene esa afirmación y que no necesita la realidad para ser sostenida, ¿no? Y hay otras cosas que son ya más dogmáticas, que es venceremos de esta manera. Claro, claro. Y no de otra. Bueno, esas las fui como perdiendo, no porque, o sea, no que se me fueron escapando, sino que se me fueron perdiendo como trabajo propio, ¿no? De ir perdiendo dogmas y de ir ganando en creatividad, ¿no? Y ganando en Viste que dicen que hay dos tipos de conservadores, ¿no? Los conservadores de derecha, que quieren que el pasado suceda en el futuro. Y los conservadores de izquierda, que quieren que el futuro, un futuro determinado, que tiene unas características determinadas, suceda en el presente, ¿no? Entonces, me parece que la posibilidad de perder certezas o de ganar en dudas es esa, ¿no? De poder eh, este, pensar creativamente, no ser conservadora. Y después las otras, los que trato de no perder, son esas certezas que podemos llamar esta cierta certeza psicótica de que vamos a vencer, digamos, ¿no? De que vamos a vencer, de que vamos a salir de esto. Que vamos a salir de esto. Con hilitos ¿cómo decirte? Con hilitos de, de no sé, de datos, ¿no? O sea, eh, la experiencia de la humanidad, que es un cúmulo de derrotas, pero que también ha logrado hitos de cierta victoria. Entonces, eh, como lo fantástico sería que esos hitos de cierta victoria nos toquen en en nuestra vida, ¿no? O sea, que nuestra vida no nos toque la pura derrota. Bueno, me parece que esa frase, que, bueno, no será optimista, pero al menos nos da una cierta lucecita como para decir, bueno, no sabemos si seremos vencidos o no, por lo menos que no le sea tan fácil, ¿no? Eh,
Es un cierre muy, muy digno para esta conversación que te agradecemos mucho hayas sostenido con nosotros.